Muy buenas noches, estamos a 22 de diciembre del año 2024. Son las 10:45 de la noche. Vamos aquí a leer un artículo de Facebook de Hermes Valenzuela, el cual se titula Las detenciones de Kasparov. Vamos a leer el artículo. Tras el retiro de la práctica profesional del ajedrez en marzo del 2005, Kasparov se dedicó a la política y creó un partido llamado La Otra Rusia para competir contra Vladimir Putin. Pero en poco tiempo recibió más palizas que en toda su carrera como ajedrecista. Pero en poco tiempo recibió más palizas que en toda su carrera como ajedrecista. En el año 2007 padeció dos arrestos. El primero fue en mayo en el aeropuerto Sheremetyevo en Moscú y el segundo en noviembre en una marcha de disidentes con más de 3.000 manifestantes en la plaza Pushkin. A los golpes, la policía rusa lo trasladó a una cárcel y fue condenado a prisión por 5 días. Me dieron 5 días por lo que se hubiera solucionado en 15 minutos, afirmó Kasparov. Me encerraron en una celda para 3 personas con camas separadas a 1 metro y atornilladas al suelo. En el primer piso disponía de una jaula de 3 metros por 5 metros en la que podía caminar todo el tiempo que quisiera. Durante 5 días en prisión no probé bocado. No le dieron de comer, pues. La cárcel me sirvió para conocer a mis amigos. Karpov, con el que tuve una relación de odio durante nuestros duelos, fue el único que me visitó, el que me preguntó qué necesitaba. Hasta me dejó una revista de ajedrez. En esta etapa de mi vida siento que estoy en deuda con él. No solo por su visita, sino porque él me creó. Es que sin Karpov nunca hubiera existido un Kasparov. Impresionante, estimados amigos. Vamos a analizar esto. Vamos a analizarlo aquí. Ok. Resulta curioso, ¿no? Que un ajedrecista profesional de la talla de Garry Kasparov no haya sabido bien medir sus fuerzas, sus posibilidades de éxito, enfrentando un sistema totalitario, fascista, que elimina o amedrenta a sus rivales, a sus enemigos, de manera cruel y despiadada, fuerte. Un sistema totalitarista fascista que utiliza el terrorismo de Estado. Un señor que está como unos 25 años más o menos en el poder desde 1999, desde el siglo XX por allá. Recuerdo yo el partido Rusia Unida. Un gobierno que lo respalda los sectores militares y de fuerza de seguridad en ese país. Contra un poder así tan fuerte, tan devastador, que tiene todas las ventajas en inteligencia, en espionaje, en seguir a los disidentes. Bueno, ¿qué se ganó Kasparov con eso? Hasta un tablero de ajedrez de madera se lo estrellaron por la cabeza. Le dieron con todo, le dieron muy duro, es verdad. Un sistema que se violan los derechos humanos, no hay libertad de expresión, ni libertades políticas, ni nada de eso. Y, y bueno, casi pierde la vida Kasparov de quedarse allá en Rusia, pues. Hubiera terminado muerto, envenenado, o cualquier circunstancia, accidente desafortunado le pudo haber ocurrido.
Es como enfrentar con peones unas fuerzas de damas y torres en el tablero, ¿verdad? Hablando de ajedrez, pudiéramos decir. Hasta que por fin entendió de que la vida es muy preciada, muy valiosa, y no tenía caso su causa, en verdad. No es porque el régimen de Putin sea muy bueno, no. Es que son regímenes tan fuertes, tan malvados, que fíjense que ahorita han creado una guerra allá en Ucrania. Un genocidio lo que está sucediendo allá. Porque prácticamente lo que dispararon primero, los que agredieron primero fueron los rusos hacia los ucranianos, no viceversa. ¿Qué amenaza pudiera tener Rusia donde ya la Guerra Fría había sido disuelta, ¿no? Con Ucrania que quería entrar en la OTAN? ¿Qué podía pasar ahí? ¿Qué se podía dar? ¿Una guerra por el petróleo o porque Ucrania era una potencia alimentaria en cuanto al trigo o al gas? ¿Qué pasó ahí, Dios mío? Bueno, en el caso de Kasparov tuvo que huir a Nueva York a instalarse ahí. Y ha tenido éxito, en verdad, recorriendo el mundo. Kasparov se quedó tranquilo, sin embargo, de vez en cuando tira prácticamente sus desahogos hacia el régimen de, al régimen de Rusia, de Putin. Incluso llegó a afirmar de que la FIDE rusa, que está prácticamente dominada, liderizada por rusos, está infiltrado por la KGB. Lo cierto del caso es que cuando uno es un poco más joven, uno es impetuoso e imprudente, y bueno, y uno realiza acciones sin medir bien las consecuencias. Pero cuando se entra en edad, tal fue el caso de Garry Kasparov, ya las cosas se toman de otro modo. Ya Kasparov entendió de que no valía la pena llegar a mártir, pues, donde iba a pasar al olvido, pues, luchando contra un régimen prácticamente inexpugnable. Como es el caso de León Trotsky, que lo alcanzó Stalin hasta en México, ¿no? Y lo eliminó allá en México. Así los rusos tratan a sus rivales, ¿no? Y a sus disidentes. Bueno, Garry Kasparov por fin entendió que era preferible dedicarse a su pasión, a su carrera, que es el ajedrez, y ya retirado, bueno, toma otras facetas, intentó incluso ser presidente de la FIDE junto con Karpov. Y algo que me llama poderosamente la atención es que estos hombres se odiaban terriblemente y estuvieron largas horas odiándose y luchando el uno contra el otro, Karpov y Kasparov, fuertemente por años. Creo que ha sido la rivalidad más grande de la historia del ajedrez. Entre Karpov y Kasparov, más de 200 partidas por el campeonato mundial, una cosa así. Y a la larga quedaron bastante parejos, pues equilibrados. Karpov es una leyenda también del ajedrez mundial, es campeón del mundo. El mejor jugador desde el 75, pudiéramos decir, hasta como por 10 años en el 85, hasta que fue destronado por Garry Kasparov. En fin, Garry Kasparov entendió definitivamente que no valía la pena quemarse si no tenía las fuerzas ni los recursos suficientes para enfrentar un Estado tan poderoso como el de Rusia y con su líder Vladimir Putin, ¿verdad? Entonces, si tiene a tu lado, en el caso del régimen, si está de su lado, eh, las fuerzas militares y poderosas de seguridad y económicas en ese sentido, y es un líder mundial y etcétera, y todo lo que ustedes quieran, prácticamente es muy difícil poder desplazar un régimen de ese tipo.
En tal caso habría que esperar que fallezca Vladimir Putin por causas naturales, porque es uno de los hombres más con mayor cuerpos de seguridad del mundo, pues con cantidades de escoltas y planificación con respecto a su seguridad. Y qué bueno que el hombre en verdad esté protegido, ¿no? Pudiéramos decir, qué bueno, qué bien. Pero bueno, Vladimir Putin, para bien, para mal de los rusos, bueno, ahí está. Llevó a Rusia a una guerra, ¿no? Finalmente. Y siempre con la amenaza de que pueda escalar incluso a una guerra nuclear de exterminio, ¿no? Muy peligroso, en verdad. Muy, muy peligroso. Y donde se están infiltrando, supuestamente, no me consta, fuerzas internacionales, tal, mercenarios, no sé, fuerzas internacionales tanto del lado de Ucrania como del lado de Rusia con los norcoreanos, pudiéramos decir. En ese sentido, bueno, es preferible que Kasparov se dedique a deleitarnos con sus comentarios, sus opiniones, con su partida de exhibición y nos siga recreando con su camino de vida dentro del mundo de ajedrez, es preferible. Y bueno, ya él dejó huella, él lo intentó eh, poder hacer presencia en la política rusa, pero casi le cuesta la vida, en verdad, ese intento que realizó en Garry Kasparov en la primera década del milenio, pudiéramos decir. Si en verdad te gustó este video, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete, por favor. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, lánzalo, coméntalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 22 de diciembre del año 2024 y son las 10:57 de la noche. Larga vida al campeón de muchos y campeón por siempre y para muchos el mejor jugador de la historia, Garry Kasparov. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.